Buen día con todos. Nosotros somos del grupo número 7 y vamos a presentar el avance número 1 de nuestro proyecto, el cual se enfoca en un sistema de control remoto mediante el espectro de voz. Para esto nos hemos planteado los siguientes objetivos, que son diseñar y desarrollar un sistema de control remoto utilizando frecuencias sonoras como medio de transmisión. Además, implementar un diagrama de bloques inicial que defina las diferentes etapas del sistema y su interconexión. Y por último, realizar el diseño, la simulación y la implementación de las etapas clave del sistema. Bueno, para este proyecto nosotros pretendemos presentar el diseño y el desarrollo de un sistema de control remoto mediante el uso del espectro de voz. Este proyecto lo que busca es crear un sistema que brinde una alternativa eficiente y segura para el control remoto, superando las limitaciones de los métodos tradicionales, al utilizar el espectro de voz como canal de comunicación, circuitos multietapas y circuitos operacionales en lugar de los tradicionales chips, y así demostrar nuestras capacidades para atravesar los obstáculos. Y además, este enfoque innovador aprovecha las características únicas del sonido y la voz como medio de transmisión, lo que permite la comunicación y el control a través de las señales de audio. Y para este proyecto, como es el que nuestro compañero había pronunciado, vamos a realizar lo que es la implementación de un circuito multietapa, que vamos a tener nuestro circuito multietapa una ganancia total de 200, de 200. Entonces vamos a distribuir para la primera etapa y para la segunda etapa. La primera tendrá 10 y la segunda 20. También vamos a empezar como es de conocimiento desde la segunda etapa. Empecemos. Los datos que tenemos, ya lo mencioné, la ganancia de 20. Para obtener el voltaje de salida se multiplica toda la ganancia total 200 por los 50 milivoltios, que es el voltaje de entrada de la primera etapa, dándonos un valor de 10 voltios. Ahora, vamos a tomar al azar una RL, una resistencia de carga de 22 kiloohmios, y vamos a tomar la consideración de que sea mucho menor a RL, mi RC, entonces sería 2.2 kiloohmios. Teniendo eso en cuenta, ya podemos calcular el voltaje de RC dándonos un valor de 13.2 voltios. Vamos a aproximarle a 14 voltios. Asimismo, voy a calcular lo que es el voltaje en el emisor con la ecuación conocida, dándonos un valor de 1.05 voltios. Y vamos a aproximarle a 2 voltios para este ejercicio. Ahora, el voltaje colector emisor se encuentra con la ecuación mostrada en la pantalla. Reemplazando los datos nos da un valor de 12.05. Para este ejercicio se aproximará a 13 voltios. De la misma forma, para el voltaje CC, que es un voltaje en DC, se halla sumando el voltaje DC, el voltaje E y el voltaje colector emisor. Reemplazando todos los datos nos da un valor de 29 voltios. Pero para este ejercicio vamos a aproximarle a 30. Con esos datos quizá ya puedo tener lo que es la corriente de colector, la corriente de emisor. Reemplazando nos da un valor de 6.36 miliamperios. Con esos datos también puedo tener lo que es la resistencia dinámica, dándonos un valor de 0.88 ohmios. También con la resistencia dinámica veamos que es un proceso consecutivo, ¿no? Podemos encontrar la que es la RE1 dándonos un valor de 95.9. Como es una resistencia comercial, tomamos la de 100. También vamos a tener la RE total, que es la RE1 más la RE2. Como tenemos la E1 obteniendo previamente la R total, ya podríamos calcular la R1 y la R2, dándonos un valor de 100 ohmios y la R2 un valor de 220 ohmios. También el voltaje de base, recordemos que es el voltaje de base emisor, el voltaje más el voltaje emisor, dándonos un valor de 2.7 voltios. Como ya obtuvimos en la anterior diapositiva la corriente de colector, podemos hallar lo que es de la corriente de base, que con la ecuación mostrada en pantalla, dándonos un valor de 63.6 microamperios. Cuando tenemos el voltaje y la corriente de base, podemos encontrar tanto la corriente 1 y la corriente 2 con las ecuaciones que se encuentran en pantalla. Ya tenemos la corriente 1, la corriente 2, me facilita para encontrar lo que es la resistencia de base 1 y la resistencia de base 2. La resistencia de base 2, con el que vemos en pantalla, tomando una resistencia comercial de 4.7 kiloohmios, y la resistencia de base 1 con la ecuación mostrada en pantalla, y tomando una resistencia comercial de 39 kiloohmios. Ahora, como estamos en la segunda etapa, necesariamente debemos tener una Z de in de entrada de la segunda, y esta a su vez será la Z, la RL o la R de carga de la primera etapa. ¿Cómo se halla esto? Con la ecuación mostrada en pantalla, los paralelos de la B1, la paralelo de RB2 y el paralelo del Z del transistor, dándonos un valor de 3 kiloohmios. Con eso en mente, también, sin antes de pasarme a la primera etapa, puedo hallar los valores de los capacitores con las ecuaciones que vemos en pantalla. Ahora, para la primera etapa, ¿no? Recordemos que es la Z, la RDL es igual a la Z de entrada de la segunda etapa, en este caso 3 kiloohmios. Encontramos el voltaje de salida con la ganancia correspondiente, la ganancia 1, por el voltaje de entrada, dándonos un valor de 0.5 voltios. La misma ecuación utilizamos para el voltaje de RC con la ecuación conocida, factor de seguridad, y dándonos un valor de aproximadamente o mayor o igual a 1.2 voltios. Pero para estar ajustados con la primera etapa, con la segunda etapa, hay que tenga relación con ambas etapas, ¿no? Vamos a aproximarle a 18 voltios. El voltaje emisor sigue siendo lo mismo porque se cumple la misma ecuación. El voltaje colector emisor quizá varía un poquito porque tenemos bueno, la entrada es la misma, pero la salida ya varía. Tenemos ahora un voltaje de 2.55 voltios, pero asimismo se le puede aproximar a, en este caso, 9 voltios. El voltaje CC igual a la sumatoria de VRC más el voltaje de E más el voltaje de colector emisor, dándonos un valor de 29 voltios.
Y para tener relación con la segunda etapa, vamos a aproximarle a sí mismo a 30 voltios. Continuemos. Y es el mismo proceso, ¿no? Que se cumple para la primera y la segunda etapa. Encontrar la corriente de colector, con la corriente de emisor, la resistencia dinámica. Cuando ya conozca la resistencia dinámica, hallo la R1. En este caso nos dio de 150 un valor comercial. De la misma forma, hallaría RE1 y RE2. También, bueno, en este caso vuelve a coincidir el voltaje de base de 2.7. Varía un poquito la corriente de base de 60 microamperios. Hallamos I1 y I2 con las ecuaciones que vemos en pantalla y nos da lugar a encontrar lo que es la R1 y la RB2. La RB2 con la ecuación mostrada en pantalla y continuemos con la RB1. La RB1 también con la ecuación bastante similar, dándonos un valor de 45.5 kiloohmios, pero tomemos un valor comercial que sería de 47 kiloohmios. Finalmente, encontramos los capacitores, ¿no? El capacitor de la base, el capacitor del colector, y aquí es muy importante porque como estamos utilizando un amplificador multietapa, estamos utilizando lo que es por acoplamiento capacitivo, debemos encontrar cuánto vale ese capacitor. ¿Cómo se halla? Pues con la ecuación que está en pantalla, que es 10 sobre 2pi por la frecuencia multiplicado por RC1 paralelo con la ZDI 2, y eso nos da aproximadamente, o es mejor tomarle de 1 microamperio. ¿Listo? También algo que vale, o que se nos olvidó recalcar, es que este diseño multietapa vamos a hacer con emisor común en la primera etapa y también en la segunda etapa con emisor común. Gracias. Bueno, yo les voy a presentar ahora lo que son las simulaciones de los circuitos que diseñamos en LTSpice y en Proteus. Bien. En LTSpice tenemos la siguiente implementación de circuito, el cual en la primera etapa tenemos un emisor común, como ya se mencionó, y en la segunda etapa también un emisor común. Ya. El valor de entrada que le pusimos para la primera etapa, según fuentes, el voltaje de la voz está en un rango de 10 milivoltios, y un poco más, si es que depende del tono de la voz o la persona de quien habla. Entonces, para este caso hemos tomado un valor máximo de 50 milivoltios, que previamente ya hemos visto que es nuestro rango mayor de voz. Entonces, tenemos la señal de entrada del circuito, que son los 50 milivoltios, que sería el valor máximo que llegamos con nuestras voces, y el valor de salida. En esta amplificador sería de casi 10 voltios, poco más, un poco menos la señal de salida. Como en LTSpice no podemos pues probar con una señal de voz, dado que no tenemos esa opción de meter un micrófono o de poner una señal de sonido, lo implementamos también en Proteus. En Proteus tenemos la siguiente implementación. ¿Ya? Este de aquí es el amplificador con la señal de entrada normal, es una señal senoidal. Y en la parte de abajo tenemos el amplificador con la señal de entrada de voz. Vamos a simular esto. Ya. Ya. En esta simulación de osciloscopio se puede ver, en el canal de color amarillo se puede ver la señal de entrada, que serían los 50 milivoltios, y su señal amplificada, que sería la de color azul. En el caso de la señal de audio, en color rosado, se ve la señal de voz de entrada y la señal de voz amplificada. No se ven las señales de una amplitud tan grande, eso es debido a las escalas que hemos escogido para ellas, para que las señales quepan en todo el circuito, en toda la pantalla del osciloscopio. En Proteus, el archivo que debemos meter como señal de audio es en extensión .wav, el cual es una extensión en la cual guarda la señal de onda completa sin perder sin ningún dato, y es muy ocupado para aplicaciones donde se requiere que la calidad de audio o la señal de sonido sea extremadamente clara. Ahora continuemos con la presentación. Finalmente, para las conclusiones de este proyecto, tenemos que este sistema propuesto se basa en la codificación y la decodificación de comandos de voz que se transmiten a través de un medio de comunicación específico. Así garantizamos una reproducción adecuada de la señal de audio utilizando los amplificadores de audio que aumentan el nivel de voltaje y corriente, o ambos simultáneamente. En el contexto de este proyecto también se ha diseñado un amplificador de audio para micrófono, teniendo en cuenta la polarización y la impedancia interna del micrófono para lograr una correcta adaptación de impedancias entre el micrófono y el sistema de amplificación multitap, enfocando así el trabajo a una letra específica, que para este caso es la letra U. Y bueno, lo que queremos decir para esto último, podemos destacar que en el contexto de este proyecto nos estamos enfocando en el diseño de un amplificador de audio para micrófono. Y para esto hemos tomado en cuenta el funcionamiento interno del micrófono, sabiendo que así existirán diversas variantes que deben ser consideradas, como son la polarización, su impedancia interna, datos relevantes para lograr la correcta adaptación de las impedancias que entran al micrófono y el sistema de amplificación multitap. Y por último, nosotros podemos omitir algunos pasos de este proyecto, el multitapa y, bueno, también su digitalización utilizando diferentes chips, pero no es el caso. Chips que nos ayudan, por ejemplo, a utilizar circuitos no inversores para saltarnos los procesos de multitapa y, bueno, chips que nos ayudan en la digitalización de la señal para tener una amplificación más clara. Eso sería todo por nuestro proyecto y espero que sea de su agrado. Muchas gracias.